Cuando los hijos se van, no solo dejan un cuarto vacío, a veces también dejan un hueco en el corazón y en la rutina diaria. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el podcast Psicólogos en Confianza. Les saludo a la psicóloga Cecilia Sarlat en @psic_Ceci Sarlat en Instagram. Y el psicólogo René Buenfil en @rbuenfil psicoterapia. Hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido y que creo que es algo importante para tocar y para profundizar, que es el nido vacío, cuando los hijos se van, ¿no? Que podemos verlo como un proceso, es un proceso vital y lo podemos ver como una crisis o como un periodo de transición y de transformación en las familias. Qué bueno que vamos a hablar el día de hoy de qué es lo que podemos hacer cuando nuestros hijos se van, nuestras hijas, y pues también como saber cuáles son los consejos, cuáles son los tips de qué podemos hacer para vivir esto de una manera pues lo más alegre posible, con el mayor bienestar posible y sobre todo de una manera en la cual sea no solamente sana emocionalmente para nosotros, sino también para nuestros hijos o nuestras hijas. Exacto, y que es un ciclo de vida que sucede cuando estamos en una edad adulta mayor, adulta, cuando los hijos ya están en una edad que empiezan a irse, ¿no? Cuando se van a estudiar incluso la universidad o se van un periodo de un año a estudiar fuera, ¿no? O cuando ya se casan y se van de la casa, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya eligen ir a hacer su vida fuera, ¿no? ¿Y qué pasa con esas familias cuando incluso impiden que los hijos e hijas tengan este proceso natural de vida, de continuar con su independencia, ¿no? Con volar y que las familias quieren retenerlos y no quieren dejar que sigan en este proceso de vida? ¿Qué piensas, René? Este es un podcast especial para madres, padres y también para hijos o hijas que nos hemos ido de casa en algún momento. Y pues para todos esos papás y mamás que están viéndonos, pues mira, imagínate que ya tus hijos o tus hijas de repente se van a dormir a otro lado, ¿no? Y pues no están contigo una noche, ¿no? Pues imagínate que eso pase, pero que ya tus hijos ya no estén contigo por un periodo de tiempo o que ya no vuelvan a estar contigo. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, de cuando los hijos se van y que en términos de psicología se le conoce como el síndrome del nido vacío. Exacto, que no todas las familias lo viven como este síndrome. Hay personas que lo viven como una liberación, porque si bien es una etapa de extrañar mucho a los hijos e hijas, también puede ser donde tienes más tiempo para ti. Entonces, ¿cómo se vive esta etapa de que tienes esta pérdida, pero al final dices, oye, tengo esta ganancia, no tengo más tiempo para mí, ¿no? Sí, y a veces los papás que dicen, bueno, es que yo no puedo ver tanto la televisión, no puedo ver las series, no puedo Así hacer, o es. sea, estoy limitado de tiempo, estoy de chofer, llevando a mis hijos por acá y por allá. Como que de repente también, pues, anhelamos esos tiempos, anhelamos pues, esos Espacios. espacios para estar solos o solas o para recuperar eso. Y pues va a llegar un momento en el cual nos vamos a enfrentar a que nuestros hijos o nuestras hijas vuelen, quieran irse de casa y eso es algo que nos puede dar mucho miedo, sobre todo, ¿por qué? Porque eso es una demostración de independencia, es una demostración de libertad y quizás como mamá y papá sientes que todavía puedes seguir educando, todavía puedes seguir mejorando, todavía pueden aprender a limpiar mejor y todavía les falta cocinar o todavía les falta, oye, se pueden perder o todavía, entonces tú como que dices, bueno, sí estoy listo o lista, pero quizás no tanto o quisiera yo darles más consejos. Claro, y que a los hijos e hijas te puede vivir igual con culpa, René, con este proceso de querer avanzar, pero con tus papás y madres de pronto te quieren como jalar, se puede vivir con culpa, ¿no? Con este proceso natural de vida, ¿no? Como esta parte de igual que pasa con la pareja, porque igual cuando solo nos enfocamos en ser padres y madres, cuando solo nuestro único, Que casi no ¿no? Casi pasa. no pasa, cuando solamente nos enfocamos en ser madres o padres, ¿qué pasa cuando ya no está este rol en nuestra vida? ¿Qué queda, no? Este vacío, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo lo experimentamos? Exacto, creo que esta es una gran oportunidad para hablar de que pues va a llegar un momento en el cual nuestros hijos van a partir. Eso es una realidad que sabemos. Y qué tipo de mamá, qué tipo de papá estoy siendo hoy. Si cuando mis hijos salen yo no puedo dormir hasta que regresan, ¿no? Este apego, ¿no? Si qué tipo de apego tengo hacia mis hijos y mis hijas y mis hijes.
en el sentido de que siento que pueden andar con libertad, voy a estar muy pendiente, qué tanto estoy llamando, estoy revisando, qué tanto sé con quiénes salen y con quiénes no salen. Pues todos esos son como antecedentes que nos pueden Exacto. decir cómo estamos para cuando llegue ese momento. Y sobre todo en la crianza de los que tengan hijos e hijas pequeños, ¿no? Desde la infancia podemos irles dando esas herramientas, irles dando esas tareas para ser independientes, que muchas veces la crianza puede ser desde la sobreprotección, desde el resolverle todo. O sea, les hacemos mucho daño a los hijos e hijas cuando les resolvemos todo y dejamos que ellos tengan estas experiencias en la vida de ir resolviendo ellos mismos, ellas mismas por su propia... De hecho, es violencia pasiva la sobreprotección, porque le estás dando un mensaje a tu hijo de no eres capaz de hacerlo, ¿no? Entonces es muy violento también sobreproteger a los hijos e hijas. Si hay una sobreproducción en casa, pues es más probable que les cueste más trabajo este paso a nuestros hijos, hijas, hijes de pues irse solos o probar esta independencia, ¿no? Y pues también les pido por favor que nos dejen aquí en los comentarios, a ver, ¿ustedes creen que nuestros hijos, hijas, hijes solo se tienen que salir de nuestra casa de una manera muy tradicionalista pensándolo? ¿Solamente hasta que se casen? ¿Se pueden salir antes? ¿Qué es lo que opinan? Cuéntenos. Sí, totalmente. Yo creo que antiguamente era como que hasta que te casaras, ¿no? La visión tradicional es como que hasta que te cases, pero igual ahora puede ser de irte a estudiar a otro lado, estudiar Ujú, en otro estado, ¿no? O también en el extranjero, o tal vez ir a vivirte solo, ujú. ¿no? Que antes como que era muy mal visto esto de independizarte, ¿no? Sobre todo como mujer, como hombre creo que es mucho más permitido, ¿no? Sí. Pero como mujer era no tan bien visto, pero ahora ya veo, ya se ve como ya es algo más natural, ¿no? Como una parte de que a mujeres y hombres tenemos las mismas igualdad de oportunidades y merecemos tener esta etapa igual, ¿no? Sí, y que se nos olvida que nosotros también salimos de casa y que se nos olvida que pues para todos es un proceso de aprendizaje en el sentido de que, bueno, qué tanta independencia. Quizás yo soy, no sé, una de estas hijas que como que yo cuidé a mis hermanitos toda la vida. Entonces, casi, casi, pues yo estoy bastante lista para vivir sola, ¿no? Porque al Ujú. final, pues he hecho mucha labor como de cuestiones de cuidado de mis hermanos o de cuestiones de tener una casa bien puesta y limpia. Entonces, quizás cuando yo me vaya a vivir sola, ¿no? Como mujer que ya ha hecho estas labores, pues no me va a costar nada de trabajo. Pero si soy el típico hijo que todo hacen por mí, que no levanto ni un plato, que no sé lavar mi ropa, Así que no es. sé ni cómo llegar a no sé dónde, ¿no? O sea, si tengo todas estas cuestiones que no sé sobre cómo cuidarme solo, sobre el autocuidado, pues entonces quizás cuando yo me vaya a estudiar o me vaya fuera de casa o me vaya por un tiempo estando a otros lados y demás, pues me sea más difícil esta independencia. Totalmente, René. Y ahorita que decías estos parámetros, en cuestiones de género, a las mujeres nos cuesta más o nos pega más o nos afecta más esta cuestión del nido vacío. ¿Por qué? Porque tradicionalmente tenemos más como esta del cuidado de otros, como que se nos carga más en la parte tradicional del cuidado de los hijos e hijas, ¿no? Entonces, sí se ha visto que las mujeres pueden tener como pues afectarnos más, ¿no? En cuestiones conductuales o emocionales, que puede ser cómo nos puede afectar en una sensación como de vacío, de tristeza, de soledad, ¿no? Como una pérdida de propósito, ¿no? Como es esta crisis que es un duelo simbólico, porque no es un duelo de que tu hijo se murió o tu hija ya no está en este plano, pero sigue vivo tu hijo, puedes tener en contacto, pero ya no vive en tu casa, ya no está bajo tu techo, bajo tu cobijo. Entonces ya es otra dinámica y es como aprender a transitar este proceso, ¿no? Y también esta es una invitación, Ceci, a todos esos papás, a todas esas mamás que ya pasaron por este proceso, que también nos compartan en sus comentarios el qué fueron las primeras cosas que hiciste cuando tus hijos se fueron, quizás qué fue la cosa como más rara o más extraña, qué fue lo que más te costó trabajo acostumbrarte una vez que tus hijos se fueron de casa. Ujú. Compártanos todas estas sabiduría para que nosotros vayamos formando comunidad y quienes no hemos pasado por esto o estamos pasando por esto, podamos ver todas estas anécdotas de ustedes que ya lo transitaron, que ya lo vivieron y cuáles son esos tips que les pueden dar para pues enfrentarlo de una mejor manera.
Sí, me encantaría y nos encantaría que nos escriban y nos puedan poner casos o nos puedan poner sus experiencias o también que nos digan de qué más queremos que, que compartamos en el podcast, ¿no? ¿Qué otros Sí. temas, qué otras cuestiones quisieran que profundicemos, ¿no? Y este tema, pues, de cuando los hijos se van, pues tiene como muchas vertientes, ¿no? Porque no nada más afecta en lo familiar, sino también en la cuestión de la rutina, de las estructuras, a los padres y madres, ¿no? Y puede ser de diferente forma, ¿no? A cada uno. Creo que en realidad hay un aspecto emocional de cuando los hijos y las hijas y los hijos se pueden ir de casa, en el sentido de hay una cuestión como de pleito entre varias emociones, ¿no? Quizás yo estoy feliz, como decía Ceci, quizás mi hijo se ganó una beca y se va a ir a otro lado. Oye, qué padre, qué orgulloso me siento como papá, como mamá, de que mi hijo va a tener una experiencia de estudiar en otra ciudad, en otro país, eso está padrísimo, ¿no? O quizás no una beca, pero quizás mi hijo se quiere ir a vivir a otra ciudad, se quiere ir a vivir a otro país, aunque no sea una cuestión de estudiar, ¿no? Qué padre, qué bueno que esté esto, pero al mismo tiempo quizás yo voy a sentir tristeza, incluso desde antes, ¿no? Desde este duelo Sí. anticipado, desde antes de que se vaya, ¿no? O qué tanto yo puedo ser un papá o una mamá que siempre promovió la independencia de sus hijos, que para mí fue un valor muy importante que mis hijos, mis hijas, mis hijes aprendieran que cómo estar solos, cómo cuidarse, cómo cocinarse, cómo pues mantener una casa limpia, la ropa, etcétera, etcétera. Y yo siempre procuré eso, pero al mismo tiempo que puedo tener miedo de sentir de que mis hijos, yo ya no voy a estar presente, si van a estar en otra ciudad, si van a estar en otro país, y de sentir de que, chin, pues si se van a otro país y les pasa algo, no hay nadie cerca, pero por ejemplo, si se van a ir a una ciudad, pero sé que ahí tienen a otros tíos, tienen a otros amigos, tienen otras redes de apoyo, quizás no voy a tener tanto miedo, ¿no? Pero hay momentos y situaciones que van a pasar en nuestras familias que nos pueden provocar estos sentimientos encontrados y que quizás no sabemos cómo gestionar. Exacto, y también tiene que ver un poco con el control de ciertos madres y padres, ¿no? Como querer controlar todo lo que sucede. A veces queremos meter a nuestros hijos e hijas en una burbuja y que nada les pase. Quisiéramos los papás, ¿no? Pero realmente eso no se puede. Y es importante como, yo creo que tendríamos como una palomita en cuestión de la maternidad o paternidad, en qué tanto son independientes nuestros hijos, René, qué tanto les damos estas herramientas, las posibilidades de volar, porque no vamos a ser eternos. O sea, padres y madres no somos eternos. Entonces, cuando creemos que somos eternos y que siempre van a estar bajo nuestras alas, pues es cuando les hacemos un daño, ¿no? Realmente ahí puede haber un daño a nuestros hijos, ¿no? Entonces, en mi experiencia les comparto, pues bueno, mi hijo mayor se fue un año, se fue hace más de un mes y realmente yo lo viví previamente. Sí fue muy doloroso el imaginar que ya no iba a estar, o sea, como que sí fue muy difícil pensar que ya no iba a estar en mi casa conmigo, ¿no? Y ya cuando se fue, realmente fue así como, bueno, ya está, confié, solté, pero es eso, hay que soltar, ¿no? Porque a veces no es fácil y a veces se dice muy fácil, y hombre, suelta, ¿no? Pero realmente es un ejercicio consciente de que los hijos son prestados y que tienen que volar y realmente confiar en todas las bases que le hemos dado a nuestros hijos e hijas y confiar en que ellos tienen que resolverlo, ¿no? Y tienen que ser independientes, ¿no? Sí, qué importante es esto que dices, Ceci, de confiar en lo que nuestros hijos son, lo que nuestros hijos valoran más, en sus metas y sus sueños y cómo apoyarles incluso a la distancia, ¿no? Y qué bueno el saber que yo fui o soy una mamá o un papá que he fomentado esta independencia, porque sabemos que la educación es ambas cosas, ¿no? Ujú. Tanto tengo que hacer cosas por mis hijos o mis hijas, ¿no? O sea, son tareas que yo tengo que resolver como adulto por ellos, por ellas, por ellas, y al mismo tiempo es una labor de promover esta independencia y de que nuestros hijos, nuestras hijas o hijas empiecen también como a tener esta manera de cuidarse, de ubicarse y de saber cómo resolver todas estas cuestiones de nuestra vida cotidiana. Y ¿qué tanto tú estás manejando bien como papá y como mamá este balance entre hacer cosas por ellos y promover la independencia? ¿Qué tanto estás promoviendo hoy la independencia de tus hijos, hijas, hijes? Y porque eso es un antecedente muy importante para Claro. cuando ellos tengan que volar.
Sí, es un ejercicio de todos los días, ¿no? De ir de acuerdo a las edades que van teniendo, dándoles estas tareas, ¿no? Tareas en casa, y los, pues que se empiecen a incluso a mover solos en la ciudad, solas, ¿no? Cuando van teniendo cierta edad, ¿no? Es como empezar a soltar, es ir soltando, obviamente con los cuidados y todas las precauciones, ¿no? Y qué fuerte, Ceci, en estos casos, como dices, en los cuales quizás yo como mamá, yo no estoy lista para soltar a mi hijo, o yo como papá, yo no estoy listo para soltar a mi hijo o a mi hija o a mi hija. Sí, Y qué fuerte cuando incluso podemos hasta chantajear o hasta sabotear estos intentos de independencia de nuestros hijos de, ay, no, si te vas a ir a estudiar, no, mejor espérate a que termines o espérate a que termines la carrera o espérate cuando no sé qué, o sea, o cuando si una persona ya está, nuestros hijos o hija ya está pensando en ya sea vivir solo o en casarse, tú dices, ay, no, estás muy chavo, estás muy joven, todavía no lo hagas. O todavía mucho más fuerte, Ceci, el decir, ay, me voy a quedar solo, exacto. El me voy a chantaje, quedar ¿no? La sola. manipulación. Sí, qué importante como papás y mamás ser conscientes de no caer en el chantaje o en la manipulación, ¿no? Porque eso puede ser igual muy violento hacia nuestros hijos e hijas y que cada quien tiene sus tiempos, ¿no? Y también he visto muchas personas que llegan, porque ya los hijos ya todos se fueron y ya es una etapa donde ya la persona se queda sola o si estás en pareja, es como voltear a ver a la pareja y si no han fomentado esta relación en la pareja, si ya no están los hijos, es como voltear a ver al otro y decir quién eres. No tenemos esta conexión, volver a reencontrarse, ¿no? Volver a tener estos espacios en la pareja o incluso si estás solo o sola, pues es otro proceso, ¿no? Y que sí puedes caer en depresión. Hay gente que sí ha llegado con depresión de que Claro. ya no están los hijos o les cuesta mucho aprender a sobre todo al último, cuando la última es que se va, es como que luego esta crisis de qué pasa con mi vida, qué sigue, ¿no? Es que este asunto de pensar que nuestros hijos se van nos recalca o nos refuerza en la mente esta idea que tuvimos al principio de tener hijos, hijas o hijes. O sea, decir, es que yo tengo hijos para que me acompañen o para que estén conmigo o porque yo no quiero estar sola, entonces tengo hijos. O Exacto. sea, como que nos revuelve muchos o nos trae otra vez estas ideas que quizás hace muchos años que cuando no teníamos hijos las pensábamos, Sí, claro. pero que ahora como que te vuelves a pensar de que, chin, pues si yo tuve mis hijos para que me cuidaran, pero van a vivir en otro país o se van a casar y se van a ir a otra ciudad, entonces como que estos planes que yo tenía al principio, estas ideas, pues tienen que cambiar y se tienen que modificar. Sí, claro, y sobre todo cuando le damos a nuestros hijos ese peso de tú tienes que hacerme feliz o tú tienes que acompañarme siempre, ¿no? Como Ujú. ese peso que le damos. Puede Sí, ser inconsciente o más consciente o más verbalizado o menos, ¿no? Pero cuando toda nuestra vida es nuestros hijos, es todo nuestro mundo, ¿qué pasa? O sea, es importante que las mamás y los papás tengamos un proyecto, hobbies, fortalecer nuestras amistades, nuestra pareja, o sea, más allá de ser madres y padres, que hay una etapa en los niños pequeños que sí se vuelve muy absorbente la maternidad, claro, por ¿no? Cuando son supuesto. muy pequeños, de pronto balancear el ser pareja y crecer a los hijos, pues puede ser complejo, ¿no? Pero conforme van creciendo, que si bien nos van necesitando menos y ya vamos sintiendo ese ya pues ya tienen su vida, ya no están, aunque viven en la misma casa, pero es como un proceso gradual, ¿no? Conforme vas viendo que ya, oye, no te veo ni el polvo, esto no es hotel, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? Sí, se suele pasar, se dice, pero es anécdota, parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Entonces, como ver esta cuestión de que sea tiempo de calidad con nuestros hijos e hijas y no cantidad, porque si bien van a tener su vida y sus prioridades ya no van a ser las nuestras, ¿no? Ya van a tener otras prioridades, otros intereses. Entonces, aprender a tener el tiempo de calidad y aprovechar esos espacios donde podamos coincidir y que no sea para roces, para diferencias, para reclamos, ¿no? Hay gente que me dicen con su cada vez que veo a mis papás, me están reclamando que nunca me ven. Entonces, si llegas a casa de tus papás y todo es, ay, es que nunca te veo. Entonces, empiezan con el reclamo. Esto aleja a los hijos e hijas, ¿no? Es como no conectar y no poder fortalecer el vínculo, si es todo reclamo, ¿no? Y qué fuerte también, Ceci, cuando esta cuestión de que nuestros hijos, nuestras hijas o hijas se vayan de casa, va acompañado con esta
estas esperanzas o estas ilusiones que tú tenías como papá o como mamá. Por ejemplo, me ha tocado mucho en terapia, Ceci, acompañar a papás y mamás que dicen, bueno, es que yo creía que yo tengo una empresa y yo quería que mi hijo mayor se quedara a cargo de esta empresa y él decide otras cosas y se va. Y entonces como que yo tengo que hacerme la idea de, bueno, ahora qué voy a hacer con mi empresa porque mi hijo no se va a encargar de ella. Entonces ahora pues o la cierro o se la paso a mi O hermano la o la vendes. vendo o qué Sí, hago sí, porque sí. al final yo tenía esta visión de cuando tuve mi empresa de que mis hijos la heredaran y que quizás pudiera ser o no pudiera ser. Entonces tenemos que replantear también pues muchas cosas que ya teníamos pues como que un plan en la cabeza, ¿no? Sí, como esas expectativas que nos hacemos como madres y padres sobre la vida de nuestros hijos, ¿no? Como que a veces pudiera ser el caso en que algunos padres y madres ya tienen planeada, se van a casar, van a tener hijos. ¿Qué tal que tu hijo o hija no se quiere casar? ¿No? O qué tal que a veces van a vivir, pero del otro lado del mundo, ¿no? Ujú. Incluso donde se pueden ver muy pocas veces, ni siquiera al año, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ahorita hay un gran cuestión a favor que es la tecnología, René, ¿no? Sí. Antes, pues era la cartita, ¿no? El fax, el telegrama, era mucho más lenta la comunicación. En estos días tenemos la bendición del Internet, de las videollamadas, de poder tener WhatsApp, ¿no? Incluso cuando yo me fui un año en el 2001, ¿no? Hace muchos, muchos Ay, años, hace solo hace 24 pocos, años. O sea. pues no había WhatsApp, no había Internet. Bueno, no, o sea, sí había Internet, pero no había como ahora, ¿no? Entonces, es como que la facilidad de la comunicación de ahora es algo a nuestro favor. ¿Qué tanto la usamos? ¿Qué tanto nos acortan las distancias de las distancias físicas? ¿Cómo nos acercan a nuestros seres queridos, no? Sí, y definitivamente nosotros podemos tener una reacción inicial ante, como dices, no, ya sé que mi hijo o mi hija se van a ir y ya lo empiezo a sufrir un poco, pero creo que tenemos un proceso en el cual podemos empezar, como decía Ceci al principio del capítulo, es un poco fuerte, quizás tenemos que hacer un trabajo muy consciente como para empezar a ver este otro lado de la moneda de cuando nuestros hijos, hijas se van y empezar a de verdad saber qué es, que si esto es una oportunidad, si esto es algo favorable, qué puntos positivos tiene, cómo puedo yo sacarle mayor provecho a esto que va a pasar, ¿no? Y cómo hacer las paces con esto y cómo ser, sobre todo, como que de la mayor ayuda posible en la transición, ¿no? Yo me acuerdo, Ceci, yo viví dos idas de casa, ¿no? Cuando me vine a estudiar aquí de Chetumal a Mérida en el 2001 Ujú. también. Y después cuando ya, pero estando en casa, pero estábamos mis hermanos, no estaban mis papás, pero estábamos en la misma casa. Y luego ya me caso y me salgo otra vez, ¿no? Fueron dos salidas de casa. Pero sí es muy importante cómo al principio se maneja esta parte como de qué tanto estoy pendiente de mi hijo, de mi hija, o sea, qué tanto le mando un WhatsApp, qué tanto le marco todos los días, qué tanto las videollamadas, o sea, como que tenemos que empezar a medir conforme nuestros hijos están viviendo nuevas experiencias y quizás están por allá y qué tanto tú quieres tener como, qué tanto contacto o qué tan pendiente, como para que tus hijos no se sientan como un poco como Sí, perseguidos, como ¿no? acosados, como presionados, porque a veces puede pasar que los papás pueden como presionar mucho para, tengo que estar, es que tengo que estar, ¿no? Y a veces tienes otras cosas que hacer, pero no priorizas estar con tus papás, pero por esta culpa, ¿no? Por este mandato, por ese tengo que, más Ujú, que balancearlo sanamente, ¿no? Y realmente, ahorita que mencionabas esto como tu experiencia de irte, yo primero me fui un verano, y ujú, cuando me fui un verano, fui muy feliz. Cuando me fui un año, fui más feliz. Entonces, sabiendo que era algo muy positivo y que estaba convencida que era algo que quería para mi hijo tuviera esta experiencia, hablo desde ser mamá y realmente previamente yo hasta dudé de que si era una buena idea mandarlo, ¿no? Dije, ¿será que sí tiene que irse un año? O mejor que se quede si está muy a gusto acá, ¿no? Pero es normal sentir miedo, ¿no? O sea, aunque tengas las herramientas y lo hayas estudiado y lo hayas vivido y sepas que es lo mejor, realmente no es fácil soltar, ¿no? Da miedo, puedes sentir esta cuestión de cómo lo va a hacer sin mí, será que va a poder, ¿no? Y realmente, por supuesto que pueden y claro que son capaces. Y es como como volver a ti y volver a ver qué está pasando con este vacío que queda cuando tus hijos o tus hijos no están en tu vida, ¿no? Y también, como dice Víctor Frank en el libro de El hombre en busca del sentido, que se los recomiendo mucho, cualquier duelo, crisis, pérdida, no es lo que nos pasa, sino cómo lo enfrentamos, qué sentido le damos y qué propósito le damos a esta pérdida, ¿no? Quizá tenemos más tiempo para nosotros mismos. Y es como buscar
a lo mejor más clases para ti o más tiempo para estar con tu pareja o más tiempo para ti, para trabajar, para meterte a estudiar, qué sé yo. O sea, buscar qué te hace feliz, qué te da sentido a tu vida, más allá de ser madre o padre, porque no solo somos madres y padres, antes que somos hombres y mujeres. Entonces, buscar y explorar qué te hace feliz y hacerlo, ¿no? Si hoy como madre o padre están priorizando a ambos el ser mamá y papá antes de ser pareja, o si eres una pareja, pues digamos como divorciados, divorciadas, Ujú, pero como que sigues priorizando la parte de la paternidad o de la maternidad y no ujú. tanto esta individualidad o el tener una nueva pareja. Creo que este es un punto de reflexión, es un punto de análisis para saber qué tanto entonces yo tengo que empezar a plantearme metas, como de, pues obviamente no es como descuidar la parte de la crianza de nuestros hijos, hijas, hijes, ¿no? Pero sí quizás empezar a voltear un poco hacia el autocuidado, Ujú. hacia no descuidarme en lo personal, hacia no descuidarme en la parte relacional, en la parte de pareja, hacia no descuidar mis redes de apoyo, mis amigos, mis amigas, mis amigues. O Sí, sea, sí, como sí. que, ¿qué tanto? No es como decir que uno tiene que dejar a un lado la parte de la crianza, pero no perderse o no poner en el centro todo alrededor de nuestros hijos, creo que a veces puede ser difícil, más en esta cultura mexicana, en esta cultura latina, como de que, ¿no? La familia lo es todo, nuestros hijos son todo y, ay, no, esta vez va a ser de las últimas noches que mi hijo va a estar en casa y tenemos toda esta parte de estar muy en Sí, la moloch, de estar cultura, muy claro. bien pegados todos y eso creo que son valores y tradiciones y costumbres muy padres, ¿no? Y que hay que Ujú. mantenerlas, pero qué importante es tampoco descuidar nuestra parte personal y Así tampoco es. descuidar nuestra vida de pareja. Totalmente, sobre todo en las familias monoparentales, ¿no? Cuando únicamente es, no voy me cierro a la posibilidad de otra pareja, me cierro a la posibilidad de a tener vida más que ser mamá, yo creo que allá, o papá, pero más bien son las mamás las que se Sí, quedan de jefas de sí. familia, que realmente es complicado de, no, se cierran a la posibilidad de tener una pareja, de tener una vida personal y solo ser mamás. Allá es más difícil el soltar y que los hijos se vayan también, ¿no? Porque si puede haber esta como codependencia o simbiosis que ya no es sano para, para los hijos y para las hijas y también para ti, ¿no? Como que seguir en esta codependencia de no te puedo soltar y los chantajes, como decías, ¿no? De que, ay, es que, ¿qué voy a hacer sin ti? No estás muy chico, todavía no te vayas a estudiar o todavía no te vayas de la casa, estás Ujú. muy pequeño, ¿no? Entonces, Exacto. todas estas frases que generan mucha culpa. Entonces, ¿cómo las vivimos como hijos? Reflexionar si estamos en esta parte de ser hijos todavía o si ya nos fuimos de casa y tenemos padres, ¿cómo estamos con nuestros padres? ¿Qué tan pendientes estamos? Y también poder vivir nuestra vida sin culpa, ¿no? Sí, sí, y estaba pensando también en cómo se pueden vivir pues estos procesos naturales de la vida, pero en distintos contextos sociales. Por ejemplo, ¿no? Quizás en una comunidad del interior del estado, aquí en Yucatán, esas cosas pueden pasar más rápido en el sentido de que quizás nuestros hijos van a trabajar y no tanto estudiar desde muy chiquitos, desde adolescentes, o quizás si ellos quieren continuar un estudio, pero en nuestra comunidad del interior del estado no hay una prepa, por ejemplo, o no hay una Ujú. secundaria, entonces ellos se tienen que trasladar hacia otros lugares o se van a venir a Mérida, ¿no? O sea, como que el cómo se vive esto también en un contexto en el cual puede ser como complicado, puede ser como difícil el que partan nuestros hijos, sobre todo cuando es una salida como mucho más jóvenes, Ujú, ¿no? ujú. Y el cómo quizás van a tener nuestra edad, ¿no? Como unos 40 y así, pero ya van a enfrentarse a este nido vacío Ujú. y el cómo reencontrarse y cómo reencontrar dentro de la vida de la comunidad y cómo reencontrar esta idea de que quizás yo pensé que mi hijo se iba a quedar, ¿no? Y que iba a estar en nuestra misma ciudad o en nuestra misma comunidad todo el tiempo y de repente saber que pues eso no va a pasar, ¿no? Y cómo pues yo tenía la idea de que mi hijo iba a estar en el mismo pueblo que yo todo el tiempo y de repente ya no va a ser así. Sí, claro. Y también como esta parte, René, de que puede ser un duelo silencioso, ¿no? Porque es como no me atrevo a hablarlo porque qué van a decir, ¿no? De que Ujú. quiero, extraño mucho a mi hijo, a mi hija, y a veces eso se puede vivir en silencio. Cuando es algo para hablar, para no temas buscar ayuda, si no te sientes bien, si te está costando más este proceso, ¿no? Buscar ayuda, acercarte a un profesional de la salud mental.
aquí René y yo estamos a sus órdenes. Realmente es algo que es mejor tener un acompañamiento y poder tener otra mirada de este proceso que puede ser doloroso, que hay gente que lo vive como una libertad, ¿no? Y que está bien. No, no es que tenga que ser, ay, oye, a mí no me pasó nada. Pues qué bueno, ¿no? Si alguien lo está Ujú. escuchando y dice, oye, yo me sentí súper bien, fue un proceso natural, maravilloso, pero habrá gente que le cuesta más. Entonces, no tengas miedo de hablarlo, no tengas miedo de decir o alzar la voz, ¿no? Porque realmente de pronto puede ser esto, este nido vacío, como algo que no se habla, ¿no? Y sobre todo, Ceci, este también es un mensaje para los papás, ¿no? Quizás tú tienes a tu esposa que lo está sufriendo, que está en una depresión, y tú dices, ay, hombre, no exageres, no es para No es para tanto. tanto. Vamos a validar las emociones de Ujú. nuestra pareja, o quizás puede que no sea nuestra pareja, pero vivíamos con nuestra mamá o nuestro papá y ellos extrañan al hijo o a la hija que se fue, que son sus nietos o nietas, ¿no? Entonces, bueno, si a alguien le está costando más trabajo, no vayamos ni a criticar ni a invalidar esa emoción solamente porque a nosotros no nos está costando tanto trabajo y lo estamos Exacto. transitando muy bien y confiamos en nuestro hijo o nuestra hija y decimos, no, hombre, le va a ir súper bien, pero quizás si otras personas están pasando un momento un poquito más difícil dentro de casa, quizás puede ser la tía o quizás puede ser los abuelos, quizás puede ser algún hermano, alguna hermana, entonces vamos a validar todas estas emociones, todos estos procesos. Claro, aceptar primero que nada que nos sentimos mal o que nos duele algo, yo creo que sería como el primer paso, ¿no? Como aceptarlo, validarlo y hablarlo, ¿no? Pedir ayuda. Y realmente hay muchas opciones para la tercera edad, por ejemplo, ¿no? Yo doy un diplomado en la Universidad Marista para Ujú. adultos mayores, que me toca ver muchas personas que ya se jubilaron, que los hijos ya se fueron y que viene esta crisis de yo me sentía pues muy triste, muy solo, muy sin nada que hacer, ¿no? Porque a veces viene la jubilación de la mano con los hijos, con la partida de los hijos, en algunos casos, ¿no? Entonces, Ujú. como que son varios duelos, entonces, o la pérdida de un cónyuge junto con la partida de los hijos, ¿no? Y esas etapas de vida que, pues, es parte del ciclo de la vida, aceptar esos cambios, que puede ser fácil para unos, pero no para todos, ¿no? Sí, qué bueno hablar de todas estas situaciones, ponerlas sobre la mesa y saber qué herramientas tenemos hoy para enfrentar este, este nido vacío, ya sea que yo lo esté viviendo, que a mí me está costando más trabajo, o que quizás es es mi pareja o es alguien de mi familia que le está costando trabajo. Y sobre todo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son estos tres tips importantes cuando... ¿Qué, qué no debemos de hacer cuando nuestros hijos se van de casa? Y ya los dijimos. El primer tip es no usar este chantaje o no usar esta manipulación de que, ay, me voy a quedar solo, me voy a quedar sola. O sea, como que no interrumpir o querer como retener a nuestros hijos o nuestras hijas en casa cuando ellos o ellas ya están buscando esta independencia. El punto número dos es el reconocer nuestras emociones y validarlas como para vivir esta experiencia y no estarnos como reprimiendo nuestras emociones. Y si estamos teniendo una transición muy importante, creo que también, o lo estamos viviendo de una manera adecuada, creo que también hay que ayudar y validar a las demás personas que quizás no le estén pasando tan bien, aunque no sea mi pareja, puede ser alguien dentro de mi familia. Y punto número tres, encontrar este balance entre quiero estar pendiente de mi hijo o de mi hija que ya no está en casa, pero sin caer en como un exceso o como en una manera como de que nuestro hijo o nuestra hija esté demasiado pendiente o le llame mucho la atención que estamos muy persiguiendo todo el tiempo Ujú. o queriendo saber todo el tiempo cómo están, cuando quizás ellos están viviendo otras experiencias y no siempre van a tener tanto tiempo para estarnos comunicando todo esto. Exacto, y aparte de eso, yo agregaría como si somos los padres y las madres que sus hijos ya se fueron, evitar estar como con los reclamos constantes, ¿no? Más abrazan dos manos que dos puños. Si estás todo el tiempo reclamando, todo el tiempo chantajeando, como decías, ¿no? A estar amorosamente presente, dándoles el espacio que corresponde. También abriendo espacios para comunicarte por WhatsApp, ¿no? Por videollamada, sin atosigar, sin caer en el punto de estar en el exceso, ¿no? Y a enfrentar esta crisis o esta etapa o este duelo simbólico, como ya platicamos, con una perspectiva de
¿Qué oportunidad me da este cambio? ¿A qué me invita? ¿Qué puedo hacer por mí? Centrarme en mí. Quizás ya no tenemos este vacío de los hijos e hijas, nos puede llenar, a llenarlo de uno mismo, ¿no? A lo que me hace feliz, a un nuevo sentido en nuestra vida, a un nuevo propósito. En esta nueva etapa, ¿qué puedes hacer maravilloso por ti? ¿Qué te hace feliz? Hacerlo, ¿no? Permitirnos hacer, porque, ay, qué horror, ¿cómo voy a tomar clases de canto a esta edad? ¿O cómo voy a tomar clases de pintura? Ya estoy grande. No seas grande nunca para hacerlo, ¿no? A cualquier edad se puede empezar cualquier hobby, ¿no? Y buscar grupos también, esto ayuda mucho, ¿no? Redes de apoyo, fomentar tus redes de apoyo, ¿no? Y realmente yo creo que es algo como para transitar y buscar acompañamiento también. Y sí, y qué fuerte, Ceci, me recordaste el hecho de que, bueno, si yo estuve descuidando toda mi parte social, toda mi parte de redes de apoyo a mis amigos y a mis amigas, entonces cuando mis hijos se van de casa, entonces lo voy a sufrir más, ¿no? Entonces, ¿qué tanto yo, cuando hay un nido vacío, pero yo no tengo redes de apoyo porque descuidé a mis amigos 10, 15 Ujú, años? O soy de esas personas como muy duras que dicen, bueno, es que en mi trabajo yo no vengo a ser amigos, ¿no? Entonces, ujú. como que si al final no tienes una red de apoyo, creo que te va a ser más difícil cuando llegue este momento. Y qué bueno es que este sea un llamado para que vuelvas a reencontrarte con tu gente, vuelvas a reencontrarte con tus amigos, hagas esa llamada que hace tiempo no hacías, propongas una salida y que empieces a buscar otros espacios, ¿no? Quizás puede ser que ya no te vas a reencontrar con ciertas personas del pasado porque quizás ya cambiaron, ¿no? O están en otro rollo, en otras cosas. Bueno, pero entonces hay una invitación a partir de esta ausencia de nuestros hijos o que ya están en otra ciudad o están en otro país o en otra casa, el salir a reencontrar grupos nuevos, Ujú. salir a encontrar actividades nuevas y salir a buscar otra vez confiar en las personas, otra vez hacer otras comunidades, ¿no? Como decía Ceci, puede haber comunidades desde la parte muy artística, comunidades de lectura, Ujú. comunidades de deportes, comunidades de actividad física, comunidades de diversión, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es una oportunidad para retomar tu vida y replantearte que quizás hay cosas que no habías hecho y que siempre habías querido hacer o retomar cosas que dejaste hace mucho tiempo de hacer? Claro, y este nido vacío, René, ahora que te escucho, igual nos llama, nos mueve a esta crisis de identidad, porque si solo he sido la mamá de o el papá de, ¿no? Y solamente he estado en el cuidado de los otros, priorizando el cuidado de los otros, dejándome a mí en último lugar, cuando yo no tengo que hacer todo este cuidado por los demás, Ujú. nos Exacto. lleva a quién soy, ¿no? A encontrarnos con nosotros mismos y mismas, de decir quién soy, qué conmigo, ¿no? Entonces, igual es una gran oportunidad, un regalo para empezar a priorizarnos, empezar a ver por nosotros y a cuidarnos, a tratarnos con ese amor que le damos a los demás, dárnoslo a nosotros mismos, ¿no? Qué importancia es poder buscar este balance y poder reencontrarnos. Yo creo que es una etapa como de reencuentro, ¿no? Sí, y qué bueno que nuestros hijos tienen alas, qué bueno que nuestros hijos son prestados, qué bueno que nuestros hijos van a tener estas metas o van a tener este entusiasmo de ir. Y qué tanto estamos siendo una motivación. Estamos Ujú. siendo no solamente un apoyo, ¿no? Puede ser un apoyo económico, un apoyo moral, un apoyo emocional, pero también hay que motivarles, ¿no? Hay que, pues, recalcarles todo lo bueno y lo positivo que tienen y decir, no, hombre, sí te puedes enfrentar a esto. Como que también es ser una fuente de motivación cuando nuestros hijos se van de casa y ser unos aliados o alguien que les eche porras y pues les ayuden a pues confiar y a sentir que ellos también pueden lograrlo, ¿no? Sí, qué importante tema y qué gran mensaje, ¿no? Para los que nos estén escuchando sobre cómo vivirlo si no lo has vivido todavía, ¿no? Como que acá pueden haber tips que te ayuden a cómo enfrentarlo en el futuro, ¿no? Si ya lo viviste, también recordar cómo lo hiciste, ¿no? Que nos escriban qué estrategias, qué cosas les ayudaron, qué cosas fueron útiles para ustedes, ¿no? Que nos escuchan. Y también cuando somos hijos y nos toca irnos, pues que no lo vivamos con tanta culpa, ¿no? Que aceptemos este proceso con más amor y que nos atrevamos a vivir nuestra vida, porque igual me ha tocado ver, acompañar jóvenes, adultos jóvenes, que les da mucho pesar no trabajar en la empresa, como decías, no, o sea, atreverse a, oye, yo me quiero salir, pero mis papás como que no me están dando el permiso o dando el acceso a independizarse, a vivir solos, a irse a otro lado, ¿no? Y sí, es como
puede ser complicado en algún momento, ¿no? Esta crisis, esta problemática, ¿no? El mensaje para hijos, hijas, hijes es este, ¿no? Definitivamente, si tú ya tienes un objetivo, una cosa es que tus papás te estén empujando a hacer algo que tú no quieres, pero si en el caso de esta independencia, de irte a vivir a otro lado, de salirte de casa, es algo que tú quieres, pero que sabes que quizás mamá o papá o ambos no están tan convencidos, creo que esa es una de las pruebas como de la madurez y del cómo enfrentar estas cosas, aunque seas un adulto o una adulta joven, creo que es importante el decir, pues yo confío en esto y como ya soy un adulto o una adulta, puedo enfrentar esta situación y ya sea que mis papás me quieran brindar todo el apoyo o que quizás no estén tan de acuerdo o que quizás tengan una postura como muy negativa y me estén diciendo, ay no hombre, si tú ni sabes lavar un traste o ve cómo tienes tu cuarto, cómo te vas a querer ir y si me están criticando, Ujú. O pero no al vas a final poder, no vas a ser capaz, ¿no? exacto, como me están diciendo que yo no voy a poderlo lograr, no se trata de un orgullo, pero sí se trata de decir, tú tienes que ser firme en tus decisiones, tú tienes que ser firme en tus metas y en tus convicciones y tienes que probar, ¿no? Y por supuesto que estaría padrísimo contar con el 100% de aprobación de mamá y papá, si están presentes ambos, pero creo que al final el hecho de ser alguien que voy a postergar mis metas por mamá y papá, no me voy a ir a estudiar al extranjero o no me voy a casar o no me voy a salir de casa o si voy a tener una pareja pero que venga a vivir acá, todo ese tipo de Claro. cosas. O nos vamos a mudar, pero vamos a comprar la casa Al al lado de lado. mamá y papá para Sí, no estar, se da muchas o veces sea, eso. creo que al final esta es una oportunidad para que tú reflexiones del por qué estás buscando la independencia y Claro. que al final la independencia es bueno contar con la aprobación de mamá y papá, pero no es un requisito indispensable para que tú continúes con tus metas y con tus sueños. Y pues al final creo que si tus papás están teniendo una actitud mucho más negativa hacia esto, desgraciadamente si ellos no lo modifican, al final eso nos habla de que hay que poner límites. Ujú. Esto es un tema muy fuerte, pero independientemente de que tus papás quieran o no quieran, si tú tienes una convicción, una meta, un anhelo, un sueño, tienes que ir tras estos sueños. Sí, y también ahorita que te escuchaba, es importante como hijos e hijas el poner límites, ¿no? El atrevernos a hacer nuestro camino de vida, ¿no? Y que a veces no tenemos siempre la aprobación, ¿no? Y que nos puede dar como ese sentimiento de culpa. Y como papás también, este nido vacío a veces cruza por una herida del pasado. O sea, como ver desde qué lugar me siento solo, sola, si es primera vez que me siento así, o si ya es algo que me ha pasado en otras veces, ¿no? O ver si es esta crisis que me está pasando tiene que ver con que cargado a mis hijos de me tienen que hacer feliz, me tienen que acompañar, o Ujú. sea, como que cada quien va a vivir esta crisis o esta etapa desde un lugar diferente. Entonces, ver qué tiene que ver con mi historia y qué no he trabajado, a lo mejor es una invitación para ahora sí sanar algo del pasado que está pendiente, ¿no? Alguna herida de tu niño interior, qué sé yo, ¿no? Y es una oportunidad muy grande para ir a terapia y vivir plenamente, ¿no? Y relacionarnos mejor con nuestros hijos e hijas. Y creo que al final de cuentas se puede vivir como un duelo, no necesariamente, pero se puede vivir como un duelo porque al final es un cambio y es una transición. No quiere decir que vas a dejar de ser mamá, no Exacto, quiere decir que vas a dejar de ser papá, no quiere decir que esta relación se va a terminar, pero sí va a cambiar. Es exacto. una evolución. Llegó el momento de que eso pase. Qué bueno que está pasando. Si te encontró como que no tan preparado o tú tan preparada para dar este salto, pues bueno, hoy es un buen momento para regresar a ti y para pues generar todas estas herramientas para poder enfrentar esta situación lo mejor posible. Y si tú le estás pasando muy bien, pues también qué bueno que tus hijos están yendo de casa y tú lo estás viendo como una oportunidad, lo Ujú. estás viendo como qué padre que ellos están cumpliendo sus sueños, los estás apoyando, estás siendo una fuente como muy, muy de motivación. Y pues qué bueno que estás haciendo esto y qué bueno que estás tomando esta oportunidad para pues retomar una relación contigo mismo, conectarte otra vez con tu comunidad y conectarte con los demás y pues buscar otras maneras de bienestar, que definitivamente el ser mamá o papá de tiempo completo es una parte muy importante, pero si ahora ya va a cambiar esta manera en la que vas a ejercer esta crianza, pues bienvenido sea esta nueva etapa. Claro, y relacionarnos con nuestros hijos desde ya ser adultos nuestros hijos, ¿no? Ya no desde que sean niños o niñas, ¿no? Poder verlos ya como adultos y confiar más en ellos y tener como
soltar, porque realmente a veces queremos el control de todas sus decisiones y ya toca ir soltando y que ellos vayan decidiendo, ¿no? Con amor, ¿no? Y que ya no va a ser como dices, ya no es que nunca más vas a ver a tus hijos, no, o hijas. A lo mejor van a ser periodos cortos de convivencia o a lo mejor no tan frecuentes cuando viven en otro país o muy lejos, ¿no? Pero realmente aprovechar estas interacciones, aprovechar el tiempo de calidad, aprovechar este vínculo, fortalecerlo, ¿no? Y poder estar cerca en la distancia y poder estar presente amorosamente, sin reclamos y sin chantajes, ¿no? Sería como mi recomendación Y final. Ceci, me recordaste también que quizás si yo soy un papá o una mamá narcisista, lo que voy a hacer es adelantar que mis hijos se quieran ir de casa. Wow. Si yo estoy siendo muy represor, si estoy siendo muy controlador, muy controladora de todas y cada una de las decisiones, ¿qué es lo que voy a lograr? Que se vaya más rápido. Así es, definitivamente. Nos lleva a los hijos e hijas poner límites o a poner límites y a poner más distancia, ¿no? Lamentablemente. Entonces, revisar cómo están siendo mis interacciones, ¿no? Revisar si tengo algo que como madre o padre que mejorar, ¿no? Y como hijos, pues no queda más que poner límites y acercarnos desde el amor, desde lo que es bueno para mí y lo que no pases por encima de mí, de mi salud mental o que me quieran coartar mi libertad, ¿no? Muy Sí, como que yo importante. me quede aquí para siempre o que siga haciéndote caso todo el tiempo, que no pueda pensar diferente que mamá o que papá. Creo que eso es algo que pues lleva a un momento en el cual o los hijos y las hijas se acostumbran y se van a quedar ahí para siempre o de plano dicen pues no, yo soy mi propia persona, soy independiente y entonces tengo que poner pues límites, ¿no? Sí, Entonces, y cómo se veía antiguamente que en las familias muy numerosas había como una hija que era la encargada de cuidar de sus papás y que se quedaba en casa a cuidarlos siempre, ¿no? Como que esta hija que tenía como estos pactos o estas alianzas o esta codependencia en la cual se quedaba para siempre a cuidar a los padres y madres, ¿no? sí, ¿ qué tanto hacía su vida, qué tanto era libre de decidir o era más impuesto, ¿no? como agua para chocolate, ya vimos Exacto. tanto la película tan bonita como ahorita la serie últimamente. Exacto, sí, eso sucedía mucho, sobre todo en nuestra cultura, ¿no? Porque en la cultura, por ejemplo, americana, los acaban la prepa y es independencia total y es 18 años, listo, te vas de casa y te vas a otro estado y haces tu vida y llevas a tus papás Thanksgiving 2 veces al año, listo. Es Ujú. otra cultura, ¿no? Otra manera Exacto. de acercarnos y de tener estas normas, ¿no? Rutinas, estos hábitos y que en nuestra cultura es diferente, ¿no? Tenemos más esta cultura moloch, como decimos en Mérida, ¿no? Todos juntos, ¿no? Estar más pegados y eso puede dificultar el dar los pasos para la independencia, ¿no? Cerrando esta idea de cuando nuestros hijos, nuestras hijas, hijas se van de casa. Bienvenida sea esta nueva etapa. Qué bueno que llegó. Trabajaste muchísimo, hiciste muchísimas cosas por tus hijos, tus hijas, tus hijes. Todas esas levantadas temprano, todas esas cuestiones económicas, todo lo que acompañaste, todo lo que viviste, todos los regaños, o sea, todas estas cosas que ya ejerciste por mucho tiempo como mamá y como papá, van a rendir frutos. Pero tienes que confiar en todo lo que hiciste. Lo que ya no hiciste, pues ya no se hizo. Y todo lo que estás ahora por vivir es algo que tienes que abrazar. Es algo que tiene sus ventajas, tiene sus beneficios. Hay que encontrarlos. Qué bueno que ya llegaste a este momento en el cual las cosas se van a modificar. Qué bueno que estás reconociendo la adultez y la independencia de tus hijos, tus hijas y tus hijes. Y qué bueno que los vas a poder acompañar a distancia. Vas a tener una perspectiva distinta de ellos. Vas a conocer muchas cosas que no sabías de ellos. E incluso van a tener una confianza distinta de quizás contarte cosas Ujú. que cuando vivían en casa no pasaban. O quizás su relación paradójicamente va a mejorar con la distancia. Así es, y que todo en la vida son cambios y que cada etapa tiene todas las etapas son hermosas y que esta nueva etapa la abraces y la vivas desde el priorizarte, el autocuidado, el estar para ti y hacer todo eso que te haga sentido en tu vida a propósito y atrévete a hacerlo, vívelo, busca ayuda si lo necesitas, ¿no? Y este tema es algo que podemos seguir platicando sobre muchos otros aspectos, ¿no? En la vida de las personas, cómo nos afecta, pero que siempre busques tu bienestar y estar bien y estamos a sus órdenes. Un gusto poder platicar, como siempre, René. Qué gusto compartir. Agradecemos a la Cámara del Silencio que nos haya recibido, que sean nuestros productores, ¿no? Y que nos acompañen igual. Y pues nos vemos en la próxima. No sé si tengas algún... Si tú estás viviendo esta etapa,
qué bueno que estás viendo este video. Si hay otras personas que tú conoces que están viviendo esta etapa y que les puede beneficiar esta información, te pido por favor que les pases este link de YouTube para que ellos también puedan reflexionar al respecto de esto. Y si hay personas que tú ya ves que ya van para allá, pero que todavía no están en esas, vamos a compartir. Por favor, déjenos sus testimonios aquí en los comentarios de YouTube, que son muy importantes para empezar a compartirnos tips y seguir mejorando. Y por favor, no se olviden darle, activar a la campana aquí de notificaciones de YouTube para que nos comprometemos a que cada 15 días subamos un nuevo podcast, un nuevo episodio de Psicólogos en Confianza. Nos pueden seguir también en Instagram como @psicólogos en confianza. Exacto, estamos pendientes, nos vemos la próxima, cuídense mucho y nos vemos.